Era un martes lluvioso de octubre cuando Canelo Álvarez decidió tomar una ruta diferente hacia su gimnasio privado en Guadalajara. El tráfico en la avenida principal estaba imposible, así que su chofer tomó un desvío por los barrios periféricos de la ciudad. Mientras observaba distraídamente por la ventana, algo captó su atención en un lote baldío, cubierto de maleza y basura. Un niño de aproximadamente 12 años estaba realizando ejercicios de levantamiento, usando ladrillos atados con cuerdas, viejas como pesas. El pequeño, flaco pero determinado, hacía repeticiones perfectas mientras el agua de lluvia goteaba de su cabello negro. Sus movimientos eran toscos pero mostraban una técnica sorprendentemente correcta para alguien sin entrenamiento formal. Canelo le pidió al chofer que se detuvieran, acercándose con cuidado para no asustar al niño. Canelo observó cómo Roberto, así se presentó el pequeño, terminaba su rutina con una serie de abdominales sobre el suelo mojado. ¿Quién te enseñó a entrenar así?, preguntó Canelo con curiosidad genuina. Roberto lo miró con ojos grandes llenos de sorpresa y timidez. Nadie, señor. Veo videos en el teléfono de mi vecino cuando tiene internet. Quiero ser boxeador como usted algún día. La historia de Roberto era desgarradora pero inspiradora. Vivía con su madre viuda, Esperanza, en una casa de una sola habitación hecha de láminas de metal y cartón. Su padre había muerto en un accidente de construcción 2 años atrás, dejando a la familia sin ingresos estables. Roberto ayudaba a su madre vendiendo dulces en los semáforos después de la escuela, pero había decidido que el boxeo sería su escape de la pobreza. No tengo dinero para un gimnasio, explicó Roberto mientras secaba los ladrillos con una camiseta rasgada. Pero mi papá siempre decía que si quieres algo en la vida, tienes que trabajar por ello. Estos ladrillos eran de una casa que se cayó en la lluvia del año pasado. Los tomé y pensé que podían servir para entrenar. Su determinación tocó profundamente a Canelo, quien vio en el niño algo de su propia infancia difícil. Sin dudarlo, Canelo invitó a Roberto a acompañarlo al gimnasio. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas cuando vio las instalaciones de clase mundial, sacos de boxeo profesionales, rings reglamentarios, equipos de entrenamiento de última generación. Esto es como un sueño, murmuró Roberto, tocando reverentemente los guantes de boxeo que colgaban de las cuerdas del ring. A Canelo no solo le ofreció entrenamiento gratuito, sino que también se aseguró de que Roberto tuviera comida nutritiva, ropa deportiva adecuada y transporte diario al gimnasio. La transformación del niño fue inmediata. En pocos días había ganado peso saludable y su energía se había multiplicado. Sus movimientos naturales mejoraron rápidamente con el equipo apropiado y la guía profesional. Sin embargo, no todos en la comunidad vieron con buenos ojos la relación entre Canelo y Roberto. Algunos vecinos murmuraban que el campeón solo lo hacía por publicidad. Los medios sensacionalistas especulaban sobre motivos ocultos. ¿Por qué él y no mi hijo?, se preguntaban otros padres de familias igualmente necesitadas. Incluso algunos promotores de Canelo cuestionaban el tiempo que dedicaba al niño, en lugar de enfocarse en sus propias peleas. Pero Roberto silenciaba a todos los críticos con su progreso extraordinario. En 3 meses había dominado técnicas que a otros boxeadores junior les tomaba años perfeccionar. Su velocidad de manos era excepcional, su juego de piernas fluido y su capacidad de aprendizaje asombrosa. Los entrenadores más experimentados del gimnasio admitían que nunca habían visto talento natural tan puro. La historia llegó a los medios nacionales cuando un periodista deportivo publicó un artículo titulado «El niño de los ladrillos que conquistó al campeón». La respuesta fue abrumadora. Cartas de apoyo llegaban de todo México. Patrocinadores ofrecían equipamiento y otros campeones expresaban admiración por el gesto de Canelo. Roberto se convirtió en símbolo de perseverancia y esperanza para millones de niños pobres. En su primera competencia amateur fue un evento mediático. A los 13 años, Roberto enfrentó a oponentes con años más de experiencia formal. Sin embargo, su combinación de talento natural, entrenamiento intensivo con Canelo y hambre de triunfo lo llevaron a ganar por nocaut técnico en el segundo round. La multitud se puso de pie, y las cámaras captaron las lágrimas de orgullo en los ojos de Canelo. El éxito trajo nuevos desafíos. Roberto sufrió una lesión en el hombro durante un entrenamiento intensivo, lo que amenazó con terminar su carrera antes de que comenzara realmente. Simultáneamente, su madre Esperanza fue diagnosticada con diabetes y necesitaba tratamiento médico costoso. La familia enfrentó la posibilidad de que Roberto tuviera que abandonar el boxeo para trabajar tiempo completo. Canelo no permitió que eso sucediera. Pagó personalmente todos los gastos médicos de Esperanza y contrató a los mejores fisioterapeutas para rehabilitar el hombro de Roberto. Durante los 4 meses de recuperación, Canelo se aseguró de que el niño mantuviera sus estudios al día y desarrollara otros aspectos de su entrenamiento mental y estratégico. El regreso de Roberto al ring fue triunfal. No solo había sanado
completamente, sino que había regresado más fuerte y más inteligente tácticamente. Su primera pelea después de la lesión fue por el campeonato estatal juvenil. Enfrentó al favorito, un boxeador de Ciudad de México con mejor récord y más experiencia. Roberto ganó por decisión unánime, demostrando madurez y técnica que impresionaron a expertos internacionales. En la victoria de Roberto cambió su vida completamente. Las ofertas de becas deportivas llegaron de universidades prestigiosas. Marcas internacionales querían patrocinarlo. Su familia se mudó a una casa digna, y Esperanza pudo dejar de trabajar para enfocarse en su salud y apoyar la carrera de su hijo. Roberto se había convertido en el ejemplo viviente de que los sueños pueden hacerse realidad con trabajo duro, y el apoyo adecuado han inspirado por el éxito de Roberto. Canelo estableció la Fundación Ladrillos de Oro para buscar y desarrollar talentos en comunidades marginadas de todo México. El programa identifica niños con potencial atlético que entrenan en condiciones precarias y les proporciona oportunidades similares a las que recibió Roberto. En 5 GECOS, la fundación ha ayudado a más de 1000 niños, varios de los cuales han ganado campeonatos nacionales e internacionales. En la historia de Roberto y Canelo se convirtió en leyenda en el mundo del boxeo mexicano. Documentales internacionales narraron su historia. Roberto, ahora campeón juvenil mundial a los 17 años, se ha convertido en embajador de la fundación y mentor de otros niños que, como él una vez, sueñan con escapar de la pobreza a través del deporte. Su historia demostró que a veces los gestos más simples pueden cambiar no solo una vida, sino inspirar a toda una generación antes. Pero el verdadero desafío para Roberto llegó cuando cumplió 18 años y tuvo que decidir sobre su futuro profesional. Los promotores más importantes del mundo del boxeo lo cortejaban con ofertas millonarias. Golden Boy Promotions, Top Rank y promotores europeos le ofrecían contratos que habrían asegurado la fortuna de su familia para varias generaciones. Sin embargo, Roberto enfrentaba un dilema que lo atormentaba por las noches. Canelo, le dijo una tarde después del entrenamiento, siento que si acepto estos contratos y me voy a entrenar a Estados Unidos o Europa, estaré abandonando a todos los niños que ahora están donde yo estaba hace 6 años. Roberto había desarrollado una conciencia social profunda, visitando regularmente los programas de la fundación y viendo cómo su historia inspiraba a cientos de jóvenes que entrenaban con equipos improvisados, esperando su oportunidad. En Canelo entendía perfectamente el conflicto interno de Roberto. Mijo, le dijo con la sabiduría de alguien que había enfrentado decisiones similares, puedes ser profesional y seguir ayudando. De hecho, mientras más exitoso seas como boxeador, más poder tendrás para cambiar vidas. Pero la decisión debe ser tuya, y debes estar seguro de por qué la tomas. Después de semanas de reflexión, Roberto anunció su decisión en una conferencia de prensa que se convirtió en evento nacional. Voy a convertirme en boxeador profesional, declaró, pero bajo mis propias condiciones. Su plan era revolucionario. Se quedaría entrenando en México, donaría el 50% de sus ganancias a la FENESH y participaría activamente en la identificación y desarrollo de nuevos talentos. Su debut profesional fue histórico. Peleó en el Estadio Azteca ante 80,000 espectadores, convirtiéndose en el boxeador más joven en encabezar un evento en ese venue legendario. Ganó por nocaut en el 5º round, pero lo que realmente impactó fue su discurso post-pelea. En esta victoria es de todos los niños que alguna vez entrenaron con ladrillos, con llantas viejas, con lo que pudieron encontrar. Ustedes son mis hermanos, y juntos vamos a demostrar que los sueños no tienen límites. El éxito de Roberto como profesional trajo atención internacional renovada a la Fundación Ladrillos de Oro. En empresarios, atletas internacionales y organizaciones benéficas comenzaron a contactar a Canelo para establecer programas similares en otros países. La primera expansión internacional fue a Colombia, donde la violencia y la pobreza habían creado una generación de jóvenes desesperados por oportunidades. En las montañas de Medellín, Canelo y Roberto descubrieron a una niña de 14 años llamada Valentina que entrenaba con botellas de agua llenas de arena. Había perdido a su padre en el conflicto armado y mantenía a su madre y 2 hermanos menores vendiendo flores en las calles. Su determinación y técnica natural recordaron inmediatamente a Roberto en sus primeros días. Es como ver mi propia historia repetirse, comentó Roberto mientras observaba a Valentina entrenar con una intensidad feroz. Pero ella tiene algo más, en una ira controlada que podría llevarla muy lejos si la canalizamos correctamente. Canelo estuvo de acuerdo, y pronto Valentina se convirtió en la primera beneficiaria internacional del programa. La historia de Valentina agregó una nueva dimensión al trabajo de la fundación. Como mujer en un deporte dominado por hombres y como sobreviviente de violencia, representaba a millones de niñas que enfrentaban obstáculos adicionales. Roberto se convirtió en su mentor principal, aplicando las lecciones que había aprendido de Canelo pero adaptándolas a las necesidades específicas de una atleta femenina.
Mientras tanto, en México el programa original había evolucionado más allá del boxeo. Niños talentosos en otros deportes comenzaron a ser incluidos en atletas de pista y campo que entrenaban descalzos, nadadores que practicaban en ríos contaminados, futbolistas que jugaban con pelotas hechas de trapos. La fundación se convirtió en una red integral de desarrollo deportivo para jóvenes de familias de bajos recursos. En uno de los casos más conmovedores fue el de Samuel, un niño de 10 años de Oaxaca que había nacido con una pierna más corta que la otra. A pesar de su discapacidad física, había desarrollado una técnica de boxeo única que compensaba su movilidad limitada con velocidad de manos extraordinaria y timing perfecto. Cuando Roberto lo conoció, supo inmediatamente que había encontrado a alguien especial. Samuel me enseñó que la determinación verdadera viene de superar lo que parece imposible, reflexionaba Roberto durante una entrevista televisiva. Yo pensé que entrenar con ladrillos era difícil, pero este niño ha estado entrenando toda su vida con una desventaja física que convertiría en excusa a la mayoría de las personas. Es un maestro disfrazado de estudiante. El entrenamiento de Samuel requirió innovación y adaptación constante. Canelo contrató a especialistas en medicina deportiva, fisioterapeutas y expertos en biomecánica para desarrollar un programa específico que maximizara las fortalezas de Samuel mientras minimizara el impacto de su limitación física. El resultado fue un estilo de boxeo único que pronto atrajo la atención de la comunidad deportiva internacional. 5 años después de su debut profesional, Roberto había ganado títulos mundiales en 2 divisiones de peso diferentes. Su récord era impecable en 25 peleas, 25 victorias, 20 por nocaut, pero más importante para él era el impacto que su éxito había tenido en la fundación. Las donaciones habían permitido la construcción de centros de entrenamiento en 12 países. Desde Guatemala hasta Argentina, Valentina, ahora de 19 años, se había convertido en campeona sudamericana amateur y estaba considerando su propio salto al profesionalismo. Samuel, a los 15 años, había ganado múltiples campeonatos paralímpicos juveniles y estaba redefiniendo lo que era posible para atletas con discapacidades físicas. Sus historias inspiraron documentales, libros y programas académicos sobre superación personal y desarrollo social a través del deporte. Pero el momento más significativo llegó cuando Roberto recibió una llamada que lo transportó de vuelta a sus orígenes. Un trabajador social de Guadalajara había encontrado a un niño de 11 años entrenando con ladrillos en el mismo lote baldío, donde Canelo había descubierto a Roberto 8 años antes. El niño, llamado Emilio, había escuchado la historia de Roberto y había decidido entrenar en el mismo lugar, esperando que alguien lo descubriera también. Es como si la historia estuviera escribiéndose de nuevo, murmuró Roberto cuando visitó a Emilio. El paralelismo era asombroso en mismo lugar. Misma edad, misma determinación feroz, misma situación familiar desesperada, pero Emilio tenía algo que Roberto no había tenido. Conocía la historia de éxito de Roberto y sabía que era posible escapar de la pobreza. Roberto tomó a Emilio bajo su protección personal, pero esta vez el proceso fue diferente. En lugar de llevarlo inmediatamente al gimnasio de alta tecnología, Roberto decidió entrenar con él en el lote baldío durante las primeras semanas, usando los mismos ladrillos que había usado años atrás. Quiero que entiendas de dónde vienes, le explicó a Emilio, porque eso te dará fuerza cuando las cosas se pongan difíciles. La metodología de Roberto con Emilio se convirtió en un nuevo modelo para la fundación. En lugar de alejar inmediatamente a los niños de sus entornos difíciles, el programa comenzó a incorporar sus experiencias de supervivencia como parte del entrenamiento mental y emocional. Los ladrillos, las llantas y otros equipos improvisados se mantuvieron como parte del entrenamiento, no por necesidad, sino como recordatorios de la determinación que había llevado a cada niño al programa Canelo. Ahora en sus 40 años, y oficialmente retirado del boxeo competitivo, observaba con orgullo cómo Roberto había evolucionado de estudiante a maestro. Roberto ha superado todo lo que yo esperaba de él, reflexionaba. No solo se convirtió en un gran boxeador, sino en un líder que está cambiando la forma en que el mundo ve el potencial humano. El 10º aniversario del descubrimiento de Roberto fue celebrado con un evento global sin precedentes. Estadios en 12 países se conectaron simultáneamente para una celebración que incluía exhibiciones de boxeo, testimonios de graduados del programa y el anuncio de una expansión masiva que llevaría la fundación a África y así Asia durante el evento. Roberto hizo un anuncio que sorprendió incluso a Canelo. Había decidido retirarse del boxeo activo a los 28 años, en la cima de su carrera,
para dedicarse completamente al trabajo de la fundación. He ganado todos los títulos que soñé ganar, declaró ante millones de espectadores. Pero mi verdadero campeonato será cuántos niños puedo ayudar a encontrar sus propios sueños. Su última pelea fue una exhibición benéfica donde enfrentó a varios campeones actuales en rounds de entrenamiento amistosos. El evento recaudó suficiente dinero para construir 100 nuevos centros de entrenamiento alrededor del mundo. Pero el momento más emotivo fue cuando Emilio, ahora de 15 años y campeón juvenil nacional, subió al ring para honrar a su mentor. Roberto me enseñó que los ladrillos no son obstáculos, dijo Emilio en su discurso. Son los cimientos sobre los cuales construimos nuestros sueños. Cada niño que hoy entrena con equipos improvisados debe saber que está desarrollando algo más que músculos, está desarrollando el carácter que lo llevará a la grandeza. La transición de Roberto de boxeador activo a líder de tiempo completo de la fundación marcó una nueva era en el programa, con su experiencia directa como atleta de élite y su comprensión profunda de los desafíos que enfrentaban los jóvenes de bajos recursos. Pudo desarrollar metodologías de entrenamiento y desarrollo personal que fueron adoptadas por organizaciones deportivas internacionales. Valentina siguió los pasos de Roberto, retirándose después de ganar el Campeonato Mundial Profesional, para establecer programas específicamente diseñados para niñas y mujeres jóvenes. Su enfoque incluía no solo desarrollo atlético, sino también educación sobre empoderamiento femenino, prevención de violencia doméstica y liderazgo comunitario. Samuel se convirtió en el primer atleta paralímpico en ser nombrado embajador de la fundación, desarrollando programas especializados para niños con discapacidades físicas. Su trabajo demostró que las limitaciones físicas no eran barreras para el desarrollo atlético y personal, sino oportunidades para desarrollar fortalezas únicas. 15 años después del día en que Canelo vio por primera vez a un niño entrenar con ladrillos, la Fundación Ladrillos de Oro había transformado directamente las vidas de más de 50,000 jóvenes en 25 países. Pero el impacto real era inmensurable. Cada graduado del programa había influenciado a decenas de otros jóvenes, creando un efecto multiplicador de esperanza y oportunidad. La fundación había evolucionado hasta convertirse en una universidad deportiva integral, ofreciendo no solo entrenamiento atlético, sino también educación académica, desarrollo de liderazgo y preparación para carreras postdeportivas. Sus graduados se habían convertido en médicos, abogados, maestros, empresarios y líderes comunitarios, además de atletas exitosos. Roberto, ahora reconocido internacionalmente como uno de los líderes más influyentes en desarrollo juvenil, había establecido programas de intercambio donde jóvenes de diferentes países podían entrenar juntos, aprendiendo no solo técnicas deportivas, sino también sobre diferentes culturas y formas de superar adversidades. El modelo Ladrillos de Oro se había convertido en caso de estudio en universidades de todo el mundo. Sociólogos, psicólogos deportivos y expertos en desarrollo comunitario estudiaban cómo un simple gesto de compasión había generado un movimiento global de transformación social. Canelo, reflexionando sobre el increíble viaje, a menudo regresaba al lote baldío original, ahora convertido en un parque conmemorativo, donde una estatua de bronce mostraba a un niño entrenando con ladrillos. La placa en la base decía: aquí comenzó un sueño que cambió el mundo. Ladrillo por ladrillo, vida por vida. Pero para Roberto, la verdadera medida del éxito no estaba en las estadísticas o los reconocimientos. Estaba en las cartas que recibía semanalmente de niños de todo el mundo que habían encontrado esperanza en su historia. Una carta de un niño de Nigeria decía: estimado Roberto, no tengo ladrillos, pero tengo piedras. ¿Crees que sirven? Otra de una niña de Bangladesh: mi hermano dice que las niñas no pueden boxear, pero yo vi tu historia y la de Valentina, ahora entreno con latas llenas de arena. La historia continuaba escribiéndose cada día, con cada niño que se negaba a aceptar las limitaciones de su entorno, con cada mentor que extendía la mano a un joven necesitado, con cada comunidad que decidía invertir en el potencial de sus miembros más vulnerables. Y en algún lugar del mundo, en este mismo momento, otro niño estaba entrenando con ladrillos, con piedras, con lo que pudiera encontrar, soñando con un futuro mejor y sin saber que su determinación pronto sería descubierta por alguien que entendería el valor de convertir obstáculos en oportunidades, de transformar desesperación en esperanza, de demostrar una vez más que los gestos más simples pueden cambiar todo. La revolución había comenzado con ladrillos y había construido un imperio de esperanza que se extendía por todo el planeta, demostrando que cuando se combina talento natural con oportunidad, determinación con orientación y sueños con acción, no hay límite para lo que es posible lograr. 20 años después de aquel día lluvioso que cambió todo, la Fundación Ladrillos de Oro enfrentaba su mayor desafío hasta la fecha. Una crisis económica global había afectado severamente las donaciones. Varios gobiernos habían recortado fondos para programas deportivos juveniles,
y algunos de los centros más remotos luchaban por mantenerse operativo. Roberto, ahora de 38 años y director global de la fundación, se encontraba en el momento más difícil de su carrera como líder. Nunca pensé que tendríamos que cerrar centros, confesó Roberto a Canelo durante una reunión de emergencia en Guadalajara. Tenemos 300.000 niños dependiendo de nosotros en 40 países, y por primera vez en 2 décadas, no estoy seguro de cómo vamos a mantener todos los programas funcionando. La preocupación en su voz era palpable, reflejando la presión inmensa de liderar una organización que se había convertido en símbolo mundial de esperanza en Canelo. Ahora de 55 años, pero aún con la determinación feroz que lo había caracterizado como boxeador, vio la crisis como una oportunidad para evolucionar. «Mijo», le dijo con la sabiduría de alguien que había enfrentado adversidades toda su vida. «Los momentos más difíciles nos han enseñado las lecciones. Val, tal vez es tiempo de reimaginar cómo hacemos este trabajo». La solución vino de donde menos la esperaban a los propios graduados del programa. Emilio, ahora de 25 años y exitoso empresario después de retirarse del boxeo por una lesión, propuso crear una red de autosostenimiento, donde los exalumnos exitosos financiaran y dirigieran los programas locales. «Nosotros, mejor que nadie lo que estos niños necesitan», argumentó durante una videoconferencia global con cientos de graduados. La respuesta fue abrumadora. En 3 meses, más de 5.000 exalumnos se habían comprometido a contribuir financieramente, actuar como mentores o establecer programas satélite en sus comunidades locales. Doctores que habían salido del programa ofrecieron servicios, médicos, ingenieros diseñaron equipamiento de bajo costo pero alta calidad. Empresarios crearon oportunidades de empleo para familias de participantes. Valentina, ahora de 34 años, y directora de programas para América Latina, lideró una iniciativa innovadora que transformó completamente el modelo de la fundación. En lugar de depender principalmente de donaciones externas, desarrolló un sistema donde los centros generaban sus propios ingresos a través de academias deportivas comerciales, que subsidiaban los programas gratuitos para niños de bajos recursos. Estamos creando un modelo circular de impacto social, explicó Valentina durante una presentación en las Naciones Unidas. Las familias que pueden pagar por entrenamiento deportivo de calidad subsidian directamente las oportunidades para familias que no pueden pagarlo. Todos los niños entrenan juntos, aprenden juntos, crecen juntos, sin distinción de clase social. Samuel, quien a los 30 años se había convertido en el primer atleta paralímpico en ganar medallas de oro en 3 deportes diferentes, estableció una división especializada enfocada en tecnología adaptativa. Su equipo desarrolló prótesis deportivas de bajo costo, equipamiento de entrenamiento modificado y programas de rehabilitación que fueron adoptados por hospitales y centros de rehabilitación en todo el mundo. La discapacidad me enseñó que la innovación nace de la necesidad, reflexionaba Samuel durante una conferencia médica internacional. Cada limitación es una invitación a encontrar una nueva forma de hacer las cosas. Eso es lo que queremos. Enseñar a todos los niños a que no hay obstáculo que no pueda ser superado con creatividad y determinación. El modelo evolucionado de la Fundación atrajo la atención de organizaciones internacionales de desarrollo. La Organización de las Naciones Unidas adoptó los principios Ladrillos de Oro como metodología estándar para programas de desarrollo juvenil. El Banco Mundial financió la expansión a África subsahariana. La UNESCO declaró el modelo como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por su contribución a la educación y desarrollo social. Pero quizás el desarrollo más significativo vino cuando gobiernos comenzaron a integrar el modelo en sus sistemas educativos nacionales. Finlandia fue el primero en adoptar oficialmente la metodología Ladrillos de Oro en todas sus escuelas públicas. Brasil siguió, implementando el programa en las favelas de Río de Janeiro y São Paulo. Pronto, más de 20 países habían incorporado elementos del programa en sus currículos educativos nacionales. Un momento particularmente emotivo llegó cuando Roberto recibió una invitación para dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Juventud. Su discurso, titulado De ladrillos a puentes a construyendo un futuro global de esperanza, fue transmitido en vivo a más de 1.000 millones de personas y se convirtió en uno de los discursos más vistos en la historia de la Organización de las Naciones Unidas. Cada niño en este planeta nace con potencial infinito, declaró Roberto ante los delegados de 193 países. La diferencia entre aquellos que realizan ese potencial y aquellos que no, a menudo se reduce a una sola cosa en sí: alguien cree en ellos lo suficiente como para invertir en su futuro. Hoy les pido que veamos a cada niño que lucha como veía Canelo a ese niño de 12 años, entrenando con ladrillos no como una estadística de pobreza, sino como un campeón en potencia. El impacto del discurso fue inmediato.
compromisos de financiamiento llegaron de países que nunca antes habían participado en el programa. Empresas multinacionales establecieron programas corporativos basados en el modelo. Universidades crearon becas específicas para graduados de ladrillos de oro. Mientras tanto, una nueva generación de líderes estaba emergiendo del programa. Sofía, una joven de 22 años que había llegado al programa como refugiada de Venezuela, se había convertido en la primera graduada en ser elegida para un cargo político nacional. Como congresista más joven en la historia de México, propuso legislación revolucionaria que garantizaba acceso al deporte y recreación, como derecho humano fundamental. El deporte me salvó, declaró Sofía durante su primer discurso en el Congreso. Pero no solo físicamente. Me enseñó disciplina, me dio esperanza, me mostró que podía ser protagonista de mi propia historia en lugar de víctima de las circunstancias. Ahora quiero asegurar que cada niño en este país tenga esa misma oportunidad. Andrés, otro graduado, que había llegado al programa como niño sicario rehabilitándose de adicciones, se había convertido en el director del primer centro de la fundación en una zona de guerra activa en Colombia. Su trabajo con niños soldados desmovilizados había demostrado que incluso los casos más difíciles podían ser transformados con el enfoque correcto. La violencia me robó mi infancia, contaba Andrés a los nuevos voluntarios. Pero el programa me devolvió mi humanidad. Estos niños no son diferentes de cómo era yo. Solo necesitan alguien que crea que valen la pena el esfuerzo y el riesgo. El 25º aniversario del programa se celebró de manera diferente. En lugar de un gran evento, Roberto decidió que cada centro organizara una celebración comunitaria simple, enfocándose en honrar a las familias y comunidades que habían sido transformadas. La fecha se convirtió en el Día Global de los Constructores de Sueños, reconocido oficialmente por más de 50 países en Guadalajara. La celebración se realizó en el lote baldío original, ahora convertido en un hermoso parque comunitario, con un centro deportivo de última generación en el centro. Miles de personas se reunieron, desde graduados exitosos del programa hasta niños que acababan de comenzar su viaje. Canelo, ahora de 60 años, observaba con orgullo indescriptible cómo su simple gesto de bondad había crecido hasta tocar millones de vidas durante la ceremonia. Se reveló una sorpresa especial. Un grupo de arquitectos graduados del programa había diseñado y construido secretamente un monumento único, una escultura de tamaño real de Roberto a los 12 años, entrenando con ladrillos. Pero los ladrillos estaban hechos de placas de bronce que contenían los nombres de todos los niños que habían pasado por el programa en sus primeros 25 años. Cada nombre en estos ladrillos representa un sueño que se hizo realidad, explicó la arquitecta principal Carolina, quien había llegado al programa como hija de trabajadores migrantes. Pero más importante, cada nombre representa la prueba de que ningún niño es demasiado pobre, demasiado perdido, o demasiado marcado por las circunstancias, como para no merecer una oportunidad. El momento más emotivo llegó cuando un niño de 8 años, recién llegado al programa, se acercó tímidamente a Roberto y le entregó un dibujo hecho con crayones. Era una imagen de un niño entrenando con ladrillos, pero en lugar de un lote baldío, el niño había dibujado un hermoso jardín lleno de flores y otros niños jugando. En la parte superior, con letra temblorosa, había escrito: «Gracias por enseñarme que los ladrillos pueden construir algo». Hermoso. Roberto no pudo contener las lágrimas. En ese momento, rodeado por miles de personas cuyas vidas habían sido tocadas por el programa, se dio cuenta de que el verdadero legado no estaba en los centros construidos, los campeonatos ganados o los reconocimientos recibidos. Estaba en la cadena infinita de esperanza que continuaba extendiéndose, conectando a generaciones de niños que se negaban a aceptar las limitaciones de sus circunstancias. Anoche, Roberto llamó a Canelo para una conversación privada. «Maestro», le dijo, usando el término de respeto que había mantenido durante todos estos años, ¿alguna vez imaginaste que llegaríamos tan lejos? Canelo sonrió, recordando aquel día lluvioso que había comenzado todo. «Mijo», respondió, «cuando vi a ese niño flaco entrenando con ladrillos bajo la lluvia, no vi a un niño pobre. Vi a un campeón que todavía no sabía que lo era. Y tenía razón, ¿verdad? Pero lo que no imaginé es que ese campeón se convertiría en creador de otros campeones, y que esos campeones crearían más campeones, hasta que el mundo entero estuviera lleno de niños que saben que pueden construir cualquier cosa con lo que tengan a mano». La conversación continuó hasta el amanecer. Dos hombres que habían dedicado sus vidas a demostrar que los actos de bondad tienen el poder de cambiar el mundo, reflexionando sobre un viaje que había comenzado con la curiosidad de ver a un niño entrenando de manera diferente y que había evolucionado hasta convertirse en un movimiento global de transformación humana. Al día siguiente, Roberto anunció el próximo capítulo de la Fundación en el proyecto Generación Infinita, diseñado para asegurar que cada graduado del programa
se convirtiera automáticamente en mentor de al menos 10 niños más, creando una red exponencial de apoyo y oportunidad que garantizaría que ningún niño talentoso fuera pasado por alto, sin importar cuán remota fuera su ubicación o cuán desesperantes fueran sus circunstancias. Vamos a crear un mundo, declaró Roberto, donde ningún niño tenga que entrenar solo con ladrillos, esperando que alguien lo descubra. Vamos a crear un mundo donde cada niño sepa que ya ha sido descubierto, que ya es valioso, que ya tiene personas que creen en él y están dispuestas a invertir en su futuro. La historia continuaba, se multiplicaba, se expandía, demostrando una y otra vez que cuando la compasión se encuentra con la determinación, cuando la oportunidad se combina con el talento natural, y cuando los sueños se apoyan con acción concreta, no hay límite para lo que la humanidad puede lograr. Una vida transformada a la vez, un ladrillo a la vez, un gesto heroico a la vez. 30 años después de aquel día lluvioso que cambió el mundo, Roberto se encontraba de pie en el mismo lote baldío donde todo había comenzado. Ahora era un hombre de 42 años, con canas prematuras que testimoniaban las décadas de trabajo incansable, pero con los mismos ojos llenos de determinación que había tenido aquel niño de 12 años. A su lado estaba Canelo, ahora de 65 años, observando con orgullo paternal cómo una nueva generación de niños se entrenaba en las instalaciones de última generación que habían reemplazado el lote abandonado. El Parque Ladrillos de Oro se había convertido en lugar de peregrinaje para jóvenes de todo el mundo que venían a ver dónde había comenzado el movimiento global. Maestro, dijo Roberto, sosteniendo en sus manos los mismos ladrillos originales con los que había entrenado hace 3 décadas, ahora conservados como reliquias históricas. ¿Se imagina que cuando me vio aquí hace 30 años, estaba plantando la semilla de algo que cambiaría la vida de 5 millones de niños? Canelo sonrió, recordando vívidamente aquel día. Mijo, yo no planté nada. Tú ya tenías la semilla dentro. Yo solo me aseguré de que tuviera la tierra, el agua y la luz solar que necesitaba para crecer. En su voz llevaba la sabiduría de alguien que había entendido que su verdadero legado no eran sus títulos de boxeo, sino las vidas que había ayudado a transformar. Ese día se inauguraba la Universidad Global Ladrillos de Oro, el primer campus físico internacional, donde jóvenes de los 5 continentes vendrían a estudiar no solo deporte, sino liderazgo, desarrollo comunitario y innovación social. El rector sería Emilio, aquel niño que había sido encontrado entrenando en el mismo lugar 30 años después que Roberto. Hemos creado algo que trasciende el deporte, reflexionaba Roberto mientras observaba estudiantes de 100 países diferentes, entrenando juntos. Hemos demostrado que cuando le das a un niño la oportunidad de soñar en grande y las herramientas para hacer esos sueños realidad, no hay límite para lo que puede lograr. En la ceremonia de inauguración, una sorpresa especial esperaba a Roberto. Miles de graduados del programa habían viajado desde todos los rincones del mundo para estar presente. Médicos, abogados, maestros, empresarios, atletas olímpicos, líderes comunitarios, todos unidos por la experiencia compartida de haber sido niños desesperados que encontraron esperanza en un programa que comenzó con un gesto simple de compasión. Valentina, ahora ministra de Educación de Colombia, presentó las estadísticas finales del impacto del programa. Criminalidad juvenil reducida en 78% en las comunidades donde operaba, tasas de graduación universitaria aumentadas en 340% y más de 50.000 empresas y organizaciones sin fines de lucro establecidas por graduados del programa Samuel, quien había revolucionado la medicina deportiva adaptativa y salvado miles de carreras atléticas. Anunció que donaría toda su fortuna personal para establecer una fundación que garantizara que ningún niño con discapacidad física fuera excluido de oportunidades deportivas. El momento culminante llegó cuando una procesión de niños de todas las edades, cada uno cargando un ladrillo dorado, construyó ceremonialmente una pirámide en el centro del parque. Cada ladrillo representaba 1000 vidas transformadas por el programa. La pirámide final contenía 5000 ladrillos dorados, simbolizando los 5 millones de niños que habían sido impactados directamente estos ladrillos. Declaró Roberto en su discurso final: ya no representan obstáculos o pobreza, representan los cimientos sobre los cuales hemos construido un mundo mejor. Cada uno de ustedes, cada niño que ha pasado por este programa, es un ladrillo dorado en la construcción de una humanidad más compasiva y llena de esperanza. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, Roberto y Canelo caminaron una última vez por el lugar donde todo había comenzado. En 30 años, un simple momento de curiosidad y compasión había germinado en un movimiento global que había transformado millones de vidas, cambiado políticas gubernamentales y demostrado al mundo que el potencial humano no conoce límites cuando se nutre con amor, oportunidad y determinación. Gracias, maestro, dijo Roberto, abrazando al hombre que había visto en un niño entrenando con ladrillos. No un caso de caridad, sino un futuro campeón.
Gracias a ti, mijo, respondió Canelo, por enseñarme que el verdadero heroísmo no está en ganar peleas, sino en no dejar que ningún sueño muera por falta de oportunidad. En la historia había llegado a su fin, pero el legado continuaría para siempre, multiplicándose con cada niño que aprendiera que los obstáculos pueden convertirse en oportunidades, con cada mentor que decidiera invertir en el potencial de un joven, y con cada comunidad que eligiera creer que todos sus miembros, sin importar cuán humildes sean sus comienzos, tienen el poder de cambiar el mundo. Los ladrillos habían construido más que músculos, habían construido esperanza, y esa esperanza, una vez plantada, nunca dejaría de crecer en el fin.